Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es una gran alegría y una enorme bendición poder acompañarles en su lectura devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este privilegio, muchas gracias por esta fidelidad que estás teniendo de abrir la palabra del Señor y de permitir que de alguna manera podamos acercarnos a este Dios maravilloso. Gracias por esos preciosos comentarios, gracias por suscribirte a nuestro canal y por compartirlo con otras personas. El día de hoy nos corresponde meditar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 23, versículo número 31, hasta el capítulo número 24, al versículo número 9. El tiempo con Dios del día de hoy lo titula de la siguiente manera: Fe en la verdad, fe en la verdad. Y sabes, nosotros vivimos en un mundo que es un mundo caído, que en medio de las circunstancias que nosotros vivimos muchas veces vamos a experimentar momentos de muchas injusticias, donde nosotros quizás no mereceríamos pasar por situaciones que pasamos en la vida, y muchas veces nosotros nos preguntamos por qué Dios permite que estas cosas sucedan, o a veces no logramos entender el proceso por el cual estamos pasando lo que estamos pasando. Pero en medio de las circunstancias que estemos viviendo, debemos siempre recordar que tenemos un Dios que está allí presente en nuestras vidas, aún en medio de esas circunstancias que no logramos comprender. Me gustaría leerte el pasaje de la Escritura del día de hoy de manera completa, para que luego quiero compartir contigo brevemente dos sencillas enseñanzas que yo logro rescatar de este precioso pasaje de la Escritura. La lectura se encuentra entonces en Hechos capítulo número 23, en el versículo número 31 y luego en el capítulo 24 del versículo 1 hasta el 9. Dice así: Los soldados tomaron a Pablo como se les ordenó. Lo llevaron de noche a Antipatris. Al día siguiente, dejando a los jinetes que fueran con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. El gobernador leyó la carta y preguntó de qué provincia era, y al saber que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que lo vigilaran en el pretorio de Herodes. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Cuando fue este llamado, Tértulo comenzó a acusarlo diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, así que lo prendimos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el comandante Lisias con gran violencia, lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a ti. Tú mismo, pues, al juzgarlo podrás informarte de todas estas cosas de que lo acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo: ser así todo esto. Ser así todo. ¿Sabes? Este es un pasaje de la Escritura muy impresionante, que nos habla precisamente de los momentos complicados que estaba viviendo el apóstol Pablo. Cuando hablamos de que Dios está con nosotros en medio de las circunstancias difíciles, creo que es interesante rescatar, número uno, como primer punto del día de hoy, lo siguiente: Dios nos protege en medio de toda circunstancia.
Sabes, mira, Pablo estaba siendo prisionero, lo estaban llevando a otra ciudad y lo estaban custodiando y le estaban de alguna manera cuidando de estos judíos que lo intentaban matar. Te recuerdo que en los versículos anteriores habíamos estado leyendo que había más o menos más de 40 hombres que habían hecho un voto y una promesa de no comer y de no beber absolutamente nada hasta no ver que Pablo fuera muerto, hasta no matar a Pablo. Había una acusación, había un peligro muy tremendo contra la vida de Pablo. El primer punto aquí entonces que podemos aprender, ¿sabes? Dios nos protege. ¿Sabes? Yo creo que estos 40 hombres de alguna manera habrán muerto porque no lograron su objetivo de ver muerto a Pablo durante su voto de alguna manera, ¿verdad? Y sabes, me llama la atención cómo Dios utiliza los recursos que tiene a su mano para dar la protección a Pablo. Aun cuando Pablo no estaba en completa libertad, aun cuando Pablo quizás tenía circunstancias que no entendía, sabes, yo logro mirar cómo Dios es tan fiel y tan bueno. Cuando tú revisas los versículos anteriores, te vas a dar cuenta que había por lo menos 200 soldados que iban custodiando a Pablo, que había 70 jinetes, que había 200 lanceros, o sea, había más o menos un promedio de unos 470 personas que iban guardando la vida del apóstol Pablo. Cuando llegan entonces a este lugar Antipatris, dice el versículo número 32 que se regresaron los soldados y solamente se quedaron los jinetes. No entiendo si solamente fueron estos 70 jinetes que van resguardando a Pablo en el siguiente tramo que iba desde Antipatris para Cesarea, o bien también iban estos lanceros, estos 200 lanceros que también probablemente le acompañaban. Independientemente la cantidad de soldados o de personas que lo iban cubriendo, podemos ver aquí el respaldo de Dios. Dios siempre nos cuida, aún en medio de nuestras circunstancias adversas. Nunca se te olvide, si estás pasando por alguna dificultad, si estás pasando por algún problema, si estás pasando por algo que no logras entender, recuerda algo: Dios está allí presente, tratando de cuidarte, preservándote para la misión que tienes que llevar adelante. La segunda enseñanza que yo logro rescatar aquí la puedo encontrar entonces ya a partir del capítulo número 24, del versículo 1 al versículo 9 que ya te leí. Sabes, la segunda enseñanza es la siguiente: quizás en este mundo caído número 2 podemos ser calumniados. Y observamos cómo entonces vienen este grupo de judíos, el sumo sacerdote Ananías, y se traen a un orador, a alguien que sabe decir las cosas. Sabes, era tanta su maldad que incluso buscaron a alguien que pudiera convencer a las personas. Y este hombre llamado Tértulo comienza, entre otras cosas, número 1, adulando a Félix, diciéndole que es un buen gobernante, diciéndole cosas que él quiere oír, para que de alguna manera en el oído de Félix puedan caer bien, ¿verdad? Y lo segundo es, levanta acusaciones en contra de Pablo. Observamos en el versículo número 4 en adelante, en número 5 en adelante, cómo ellos dicen que Pablo era una especie de plaga, era una especie de promotor de sediciones, como dice la Escritura. Dice, es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el templo y cabecilla de la secta de los nazarenos, e intentó también profanar el templo. Entonces está acusando a Pablo, está calumniándolo sencillamente de cosas que no eran ciertas. Y te recuerdo algo: muchas veces nosotros en nuestro caminar cristiano, en nuestra vida, vamos a enfrentar momentos de crisis, momentos donde a lo mejor nuestra reputación se va a mirar un poco en descrédito, en duda, pero entre otras cosas, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Vamos a tratar de vivir conforme a la palabra del Señor para que todas estas acusaciones, para que todas estas calumnias de alguna manera caigan y usted pueda seguir adelante preservado en el amor del Señor. Sabes, Dios es bueno, Dios es fiel. Y antes de terminar, me gustaría hacerte una preguntita nada más para meditación. ¿Cómo reacciona usted cuando pasas por situaciones de crisis? ¿Y cómo reaccionas tú cuando de repente eres calumniado o cuando hay personas que te están criticando? Sería fabuloso que pudiéramos nosotros afianzarnos en el Señor, confiadamente en Él y viviendo una vida transparente, honesta
honesta para que todas estas acusaciones sencillamente no encuentren ningún tipo de certeza y entonces podamos nosotros avanzar en nuestra vida. Que el Señor te bendiga. Muchísimas gracias por permitirnos este privilegio de acompañarte en tu devocional y te quiero animar a seguir adelante sin rendirte. Hasta pronto. Bendiciones.